Una, dos y... Pou, Nintendo, los Tamagotchis, no importa cuál sea o en qué época, todos hemos cuidado en alguna ocasión de una mascota virtual. Es casi como una necesidad de los desarrolladores el crear este tipo de juegos para entretener a una gran parte de los jugadores casuales, porque los juegos de mascotas virtuales no discriminan. Son cojonudos. Por ejemplo, los VPs de Digimon molan un montón y fueron el inicio de todo esto también. Los Tamagotchis también molan bastante. Al que no le vi nunca la gracia fue al Pou. A mí el Pou me pareció una mierda, literalmente. Parecía una caca al que le ponías cosas y lo cuidabas. Me gustaban más los Tamagotchis, tenían más vidillas, apareaban entre ellos, tenían jueguitos, tenían cosas muy guays, la verdad. Y luego los VPets pueden pelear entre ellos, hay algunos que son a color, no sé, tienen una magia especial. Sin importar la consola, la época o el género, siempre han estado presentes, pero más interesante que eso es el por qué. ¿Por qué nos gusta tanto cuidar de un ser virtual? Digo, no es como que en la vida real seamos los más responsables como para que nos encarguen cuidar de otro ser, y hasta muchos reniegan esta responsabilidad, pero... Buah, el Nintendox era súper entretenido, la verdad, era una maravilla. ¡Qué vicio! Todas estas cosas son las que hacen tan atractivas a las mascotas virtuales. Ahí está el truco. Las desarrolladoras a lo largo de los años han ido perfeccionando la fórmula de las mascotas virtuales, para ya no solo hacerlas divertidas, sino adictivas. Los Pou son mierda, no me han gustado nunca. No tienen vidilla. Y después de haber jugado a juegos como Nintendox, menos todavía. Mi primer Tamagotchi fue un Tamagotchi pirata que imitaba la forma de los Tamagotchis de siempre, pero tenía Digimons dentro. O sea, me tocó la lotería entre la piratería. Así fue. Pero luego ya tuve un Tamagotchi oficial. Pero vamos, a mí me encantaban. Y luego tuve juegos de Tamagotchi que habían salido para consola también. Y eran un vicio. Tenías que tener una casita, tenías que amueblarla, tenías que tener profesiones, servías hamburguesas, limpiabas, hacías cosas así. Transformaron una obligación con responsabilidades en una especie de sistema de demanda y recompensa. Hoy vamos a ver cómo es que este género surgió, su evolución y por qué nos gusta tanto. ¡Qué bonito! Uno pensaría que el creador de todo este concepto sería Nintendo, con el No. gran auge de Pokémon y del concepto de monstruos de bolsillo para finales de los 90s, No. pero no. La idea de traer a todos lados una criatura en tus pantalones fue hecha por una japonesa llamada Aki Maita. Aki era una mujer de 30 años que trabajaba en una empresa de desarrollo de juguetes, que un buen día estaba viendo la televisión, y por casualidad estaban pasando un comercial donde un niño intentaba llevar su tortuga de vacaciones. Cosas de japoneses, ya saben. Bueno, oye, está bien. Le daba penita dejar a su tortuga en casa. Aki, quien nunca tuvo la oportunidad de tener una mascota por su vida tan humilde, pensó en un dispositivo que sirviese como una mascota electrónica, algo que nunca tendría que cuidar como un animal real y que pudiera llevar a todos lados. Así nació el Tamagotchi, que es un juego de palabras y en su traducción sería algo así como reloj de huevo. Pero bueno, Aki le presentó la idea al dueño de la empresa, el cual quedó sorprendido por lo bien que tenía Aki aterrizado el proyecto. Este hombre fue Akihiro Yokoi, mientras que Aki se encargaba del concepto. Que son bien bonitos, bien lindos. Yokoi se enfocaba en diseñar cómo iba a ser este juguete. Así fue como para 1996 le presentaron la idea a Bandai, quien terminaría siendo el fabricante final de los Tamagotchis. Está de más decir que fueron un absoluto éxito en tierra japonesa y para su salida al mundo en 1997, literal no había espacio donde los niños no tuviesen cuidando a las mascotas de bolsillo. El planteamiento de los Tamagotchis era ridículamente sencillo. Tanto Yokoi como Aki sabían que el éxito de su proyecto dependía de hacerlo sencillo y fácil de transportar. Y los VPets salieron en el 97, que son de Digimon. Dejándonos con esta forma de huevo que se manejaba con 3 botones. Al igual que los Pokémon, hubo una primera generación donde te podía tocar un Tamagotchi al azar. Tenía varias necesidades como comer, recoger sus desechos, limpiarlo, jugar con él, e incluso tenía unos cuantos minijuegos. El primer botón era para seleccionar. A mí los VPets me gustan mucho porque encima los puedes conectar entre ellos. Si tu amigo tiene un VPet y tú tienes uno, los podéis conectar y pelean entre ellos. Y pueden evolucionar según lo que hayas hecho. El segundo para aceptar y el tercero. Yo me curré muchísimo un VPet, me acuerdo que lo estuve criando aquí en streaming. No se veía en cámara, pero sí que hablaba de ello. Intenté seguir todo lo que decía las guías y me salió una mierda, literalmente. Y ahí lo metí en la nevera. Es que ahí tienen nevera. Lo puedes meter en la nevera para que descanse. Pero vamos,
decepcionante. Y me acuerdo que en España te podían quitar los tamagotchis y te podían quitar los dispositivos del estilo porque no podían sonar en clase. Pero claro, los tamagotchis de normal no podías meterlos a la nevera, no era como los VPets. Eso estaba muy mal pensado. El que no pudieras meterle como una especie de hibernación. No sé por qué no lo hacían, era horrible. Mi VPet no, pero mis tamagotchis sí, claro. Tú no podías ir a clase y dejarlo ahí puesto. Se morían solo. Era muy difícil mantener un tamagotchi con los estudios. Tercero para cancelar, pero la razón real de por qué veías a todos tan pegados a sus llaveros era por una decisión de diseño tan malvada que ni a Electronic Arts se le hubiese ocurrido, pues los tamagotchis no solo tenían esas necesidades porque era parte de la experiencia, sino que si no atendías a tu mascota, moría de verdad. Sí, para que te sintieras culpable y encima tenían generaciones. Tú tenías ese Tamagotchi había crecido, se había reproducido y esa descendencia era la que se quedaba en tu Tamagotchi cuando se moría. Entonces tú podías tener una generación de 7 Tamagotchis y te sentías culpable de no cuidarlo porque entonces ibas a perder esa generación séptima y ya no iba a volver a existir. Tenías que hacerlo de nuevo, de cero. O sea, era malvado los que llevaban esto. No había forma lógica para revivir a tu Tamagotchi ni aunque le No. quitaras la batería. La única opción era botarlo y comprar otro, cosa que lejos de hacer No, podía reiniciarlo. Podía reiniciarlo, era dándole a los botones. Lo que pasa que ese Tamagotchi ya se había muerto. O sea, tú el Tamagotchi que te habías currado, murió. Tú podías reiniciarlo, tener otro huevo y empezar de cero, pero ya no era el mismo, claro. hacer que los consumidores se enojaran solo hizo aún más popular. Por primera vez el mundo había conocido lo que era una mascota virtual, algo que no existía más allá de una pantalla, pero que aún tenía necesidades. Esa simple decisión de diseño provocó que todos los niños de los 90s estuviesen atentos a sus mascotas. Ya no era solo un asunto de moda, sino de literal supervivencia. Y los Tamagotchis, con el tiempo, han seguido siendo la moda. Ahora mismo venden uno que te lo pones como de pulsera. Y es a color. Y otro que puedes hacer fotos. Y las fotos también puedes jugar con ellas dentro del Tamagotchi. O sea, es un flipe. Siguen estando de moda. Y he visto a muchos niños con ellos colgando. Así fue como los Tamagotchis infectaron al mundo, y si bien su relevancia masiva fue efímera durando tan solo un par de años, su impacto se resintió hasta la fecha. Muy buenos los Tamagotchis y todo, pero como ya se dieron cuenta, estos no son un videojuego, o por lo menos no estaban pensados para hacerlo. Más bien eran un juguete interactivo que buscaba una experiencia acercada a cuidar tu Sí, tienes que hacer ejercicios y cosas así con algunos. No olvides la época donde los niños estaban más atentos a los Tamagotchi que a sus mascotas, totalmente. mascota, porque para ese momento de los videojuegos las mascotas estaban apenas siendo un experimento que pocas personas se podían dar el lujo de probar. No Estaba muy curioso de Sega. era cosa que estuvieran disponibles para una consola, sino que eran títulos exclusivos para computadoras, caso como el de Cats o Dogs, títulos que pronto se convertirían en la saga Pets. Sí, todo con Z. Estos Mira, yo después de haber probado Nintendogs, os puedo decir que era muy difícil que otro juego llegara al epítome que fue Nintendogs. Eso de que el perro se enfadara contigo y se fuera a buscar mierda literalmente para dártela a la mano, eso no te lo dan todos los juegos. El que pudieras tener un montón de eventos de hacer ejercicio con el perrito y que el perrito encima bailara y te lo agradeciera en plan de mira qué guapo soy, qué tal. Y tuviera esa gente ahí en plan de wow, mira lo que ha hecho y tal, eso era guay. Poderte conectar con tus amigos y pasear a los perritos. El poder ver cómo en el paseo te encontrabas otros perros, se saludaban y todo. No sé, era muy guay, era muy guay. Luego ya jugué alguno de la saga Pets y no era igual. No tenía esa magia, no era igual. El de gatitos, por ejemplo, era muy descafeinado. Los juegos fueron los verdaderos pioneros en la creación del género, pues iban a cuidar animales y satisfacer sus necesidades, todo de una forma bastante realista para una computadora con 500 MB de RAM. Pero la razón de por qué siempre se menciona a los Tamagotchis es porque estos fueron los que le dieron la identidad al género. Sí. Mientras que la saga de Pets era algo que solo podías jugar sentado en una computadora, los Tamagotchis La saga de Pets también salió una en Nintendo DS. Había de gatitos y de perritos, pero no eran igual. Por eso, es que superar a Nintendo era muy jodido.
Yo solamente tengo gatitos, pero me gustan los perritos también. Tamagotchi se sentía más cómodos al siempre traerlos contigo dándole ese atributo de minijuego. Por eso es que todas las empresas que estaban pensando en lanzar un título de mascota replantearon sus proyectos sabiendo que en consolas portátiles era donde estos juegos iban a pegar, pero a excepción de algunos experimentos como el Tamagotchi para Game Boy o las decenas de copias de Los juegos que sacaron para Nintendo DS Tamagotchi eran cojonudos. Tamagotchis que hasta Nintendo le hizo uno a Pikachu. No hubo gran Sí. movimiento de mascotas virtuales para finales de los 90 y comienzos de los 2000, por lo menos en cuanto a gaming se refiere. Y el Pokewalker era cojonudo, ¿os acordáis de él? Que podías meter ahí un Pokémon y que fueras andando con él. Y eso se reflejaba dentro del juego. Buah, eso... Buah, es que eso era cine de Pokémon. Tiene que sacar algo así para la Switch. Tuvo que venir una consola portátil que vendiera cientos de millones de unidades Sí, conseguía experiencia y conseguías objetos. Es que era cine. para que ahora sí el mercado de las mascotas virtuales se activara. Y como no, estoy hablando de la Nintendo DS. La DS fue una revolución en toda la regla. ¡Qué consolón! ¡Qué maravilla! En la Nintendo 3DS solamente mejoró la fórmula. Para el mundo de las portátiles, claro. Tenía un diseño compacto, una retrocompatibilidad con los juegos de su anterior portátil, pero sobre todo una pantalla táctil que permitía a los desarrolladores poder experimentar con la creación de títulos. La pantalla te hacía interactuar directamente con el juego que estabas disfrutando y dependiendo del título tenía una ¡Qué cine! mayor o menor relevancia. Esto le venía perfecto para un juego de mascotas, ya que uno de los mayores inconvenientes era que pues tu mascota no existía y por consecuente no existía la interacción directa con ella, más allá de un mouse. Nintendo, nada perezoso, decidió ser de los primeros en aprovecharse de esto para lanzar su propio simulador de mascotas. El resultado de esto fue Nintendogs, lanzado en 2005 como parte de su lista de títulos exclusivos. Y fue todo un éxito, no había niño que no tuviera Nintendo, si es que era un vicio, incluso podías llamar al perrito por el micrófono. ¡Qué maravilla! ¿Qué es eso? El decir el nombre de tu perrito y que venga corriendo. Buah, es que eso era una pasada. A mí me dio la vida porque yo no tenía perrito, yo tenía gatito. Y como tenía gatito, pues no era igual. Y me hacía mucha ilusión. Por primera vez teníamos a una verdadera mascota virtual que aterrizaba. Además tenía una máquina de entrenar. Mi perrita ganaba todas las competiciones. Era millonaria gracias a ella. Era la mejor perrita del mundo mundial. Una labradora chiquitica. Todos los conceptos vistos con anterioridad. El juego nos presentaba una serie de cachorros los cuales podíamos adoptar y cuidar. Obviamente que entre sus necesidades estaba alimentarlos, limpiarlos y jugar con ellos. Pero la diferencia que hizo a Nintendogs tan querido por el público fue el mero hecho de que con la pantalla táctil podías interactuar directamente con tu mascota. Era súper divertido, por eso cuando vi que la Switch no era táctil, más allá de poder elegir los juegos en la pantalla, me pareció que habían desaprovechado un potencial enorme. Incluso pudieran haber aprovechado los joysticks para, o sea, los controles para que pudieras hacer algo como estilo de la pantalla táctil. No sé, ya veremos qué hacen con la Switch 2, pero desaprovecharon ahí un potencial que flipas. Lo mismo en Pokémon les podías acariciar y todo. Es que no sé cómo pudieron hacerlo así. Y luego también incluso les podías dar órdenes como siéntate, túmbate. Es que esto era muy guay. El público fue el mero hecho de que con la pantalla táctil podías interactuar directamente con tu mascota. Necesitaba cariño, pues tomabas el lápiz y lo acariciabas, así con cada una de sus necesidades, las cuales se convirtieron en una especie de minijuego por sí solas. Aún mejor, la interacción no solo se quedaba en rascar una pantalla imaginando que tenías un perro, sino que las funcionalidades de la consola nos permitían realmente entablar una relación con el cachorro, pues Sí. el título respondía a ciertos comandos de voz, y si eras lo suficientemente hábil podías educar a tu cachorro para que aprendiera su nombre e hiciese algunos trucos, todo a través del micrófono de la consola. Obviamente Qué genial era este juego, por Dios. Si se pudieran ver cuántas horas estuve jugando, vamos. Una exageración sería. que esto resultó en un enorme éxito y Nintendo pronto sacó más expansiones y secuelas, con el tan nada sutil Nintendogs más No fue tan guay. Este yo esperaba mucho de él y no fue tan chulo. Cats. El paso tan gigante que representó Nintendogs le abrió las puertas a más desarrolladoras que estaban interesadas Por ahí o más. Es que era una viciada. en explotar este nicho, como Ubisoft, quien era el dueño de la saga Pets y no tuvo ningún reparo o decencia en evitar plagiar a Nintendo con su saga, sobreexplotando todo lo que el género tenía para dar. Tigres, hámster, caballos y delfines, muchos no lo recuerdan, pero Sí. por la época de mediados de los 2000, hubo una sobresaturación de títulos de mascotas. Otra vez estaban viviendo una Intentaron copiar la fórmula de Nintendogs, pero no eran iguales.
Yo tuve varios y no eran igual. También salió los Sims mascotas. Era entretenido, pero no era igual. Fiebre de mascotas Podías amueblar tu casita, cuidar animales, eras veterinario, pero no era igual. virtuales que no se había visto desde los 90s. Todas las desarrolladoras estaban interesadas en crear el nuevo bicho virtual que atrajese a las masas para gastar su dinero. De los juegos de Barbie no os puedo hablar, solamente tuve uno. Las secuelas de Pets, de Dog Island, hasta los Sims sacaron su propia expansión de mascotas. El absurdo llegó a tal punto que Ubisoft lanzó la saga de Horse, que ya ni siquiera trataba de un simulador de cuidado de caballos, sino de una especie de novela visual que seguía la historia de una tipa que entraba a un internado de caballos. ¿Por qué? Pues porque el público ya estaba saturado de tanto juego de mascotas que lo último lo que querían pensar era en cuidar de una mascota virtual. Había demasiados. El tiempo pasó, y si bien aún seguían existiendo títulos del género, pues ya estaban casi que muertos. No os preocupéis que vuestros perritos del Nintendo siguen vivos. Solo que si os metéis seguramente vuestro perrito os traiga caca. Pa' saludaros, en plan de toma, te has olvidado de mí durante 5 años. Ahí tienes un trozo de mierda. Pa' ti. Es lo único. Hasta Nintendo pensó que sería una pésima idea seguir sacando juegos, así que dejó su saga de lado. Parecía que ya nadie estaba interesado en cuidar de unos píxeles en una pantalla, pero ¿por qué? Los Tamagotchis tenían un atractivo por ser la novedad, pero aún más importante que eso es que tenían un castigo por no jugar con ellos, que era literalmente la muerte. Pets era un simulador muy simple que más bien funcionaba como un experimento, pero Nintendogs convertía los deberes en el atractivo principal gracias a un efecto de demanda y recompensa. A diferencia de los otros ejemplos anteriores que jugabas por obligación y el otro nada más para pasar el rato, Nintendogs juntaba muchos aspectos para hacerlo divertido. Cada interacción era un minijuego en sí mismo, haciendo que lo que en teoría debería ser una tarea fuese algo divertido. Qué bien hecho estaba, era cine y podías cambiar la casa, podías comprarle juguetes. No sé, era una maravilla. Yo fui coleccionando todo. Tenía las casitas, tenía los objetos, tenía de todo. De todo. A eso sumémosle un reloj interno que influía en el comportamiento de los cachorros y tenía la perfecta fórmula para engancharte durante horas. El problema es que la experiencia funcionaba a corto y mediano plazo. Era divertido jugar con tu cachorro y siempre interactuar con él, pero no había nada más que solo esta experiencia. Pronto te toparás con el inconveniente de que ya habías visto todo lo que el título tenía para darte. Yo por eso iba coleccionando todas las cosas e iba comprando todo. Cada vez que tenía dinero compraba objetos. Aparte, por esa sensación de demanda y recompensa, no tendrías grandes razones para revisitar estos títulos. Por eso es que progresivamente fueron perdiendo fuerza. ¡Qué maravilla! Para los 2010, pensábamos que este género solo estaba destinado a ser un secundario en las páginas de juegos Flash y en los catálogos de las portátiles, hasta que salió un título que no solo revivió el género, sino que hasta la fecha lo mantiene vivo como uno de los más rentables en la historia de los juegos móviles. Claramente estamos hablando de POW. Esta cosa café es el responsable de por qué en las tiendas de aplicaciones hay una insana cantidad de mascotas virtuales. Nunca le vi la gracia al POW, me parecía muy aburrido, un diseño muy simple, parecía una caca, encima era marrón. No. Después de haber jugado a Nintendo, después de haber jugado los VP, después de haber jugado los Tamagotchi, esto era ir para atrás. Incluso en la Play Store tenías en su día un Tamagotchi oficial. Podías pagar 1 euro y te lo daban ahí y lo cuidabas igual que si fuera un Tamagotchi real. No le vi nunca la gracia al POW, de verdad. Lanzado en 2012 por un desarrollador libanés llamado Paul Salameh, juntando varios conceptos que no eran originales, pero los integraba de una manera entretenida y adictiva. POW era una masa café que se nos era encomendada para cuidarla. Teníamos que alimentarla, bañarla, recoger sus desechos y si se enfermaba, pues teníamos que comprar pociones para curarlo. Todo esto de la forma... Es que era, no sé, nunca fue mi rollo. Fíjate que le intenté dar oportunidades porque la gente mamaba todo el día con el POW. Mira mi POW, qué bonito. Ha dejado de parecer una mierda. Ahora tiene un traje rosa. No. La verdad es que no era mi rollo. Más simple y burda posible como en la época de los Tamagotchis. El título retrocedió más de una década para rescatar sus mecánicas, pero con una diferencia, ya que al contrario de cualquier otro título de mascota, los recursos que necesitábamos para cuidar a nuestro POW no eran gratuitos. Estos se obtenían recolectando monedas, Y la gente estaba tan adicta que pagaban y era como, joder, pues si vas a pagar, cómprate el de Tamagotchi. O cómprate algún juego chulo de mascotas, no te compres esto.
cuales estaban dispersas en varios minijuegos. Si querías cuidar a tu mascota, sí o sí te tocaba jugar, teniendo otro gran punto que lo diferenciaba del resto del género. El hacer todas las tareas que Poe necesitaba no era el juego en sí, de hecho era tan simple que lo podríamos catalogar como aburrido. El real punto que buscaba el título era obligarte a jugar sus minijuegos, que al final era lo que sí te dejaba enganchado. Teníamos juegos de clásicos como Sudoku, el Match Tap o el Conecta, y otros que claramente eran una copia de títulos que podías encontrar en la Play Store. Flappy Bird como Jet Poe, Dudley Jumpo como Sky Jump, Hal Camber como Child Drive. Poe no era nada original, su apartado artístico era muy básico, y hasta podríamos decir que es feo. No hay una gran profundidad en su ejecución, pero todo eso no importa, porque el desarrollador pudo integrar todos estos aspectos para hacer un juego divertido, que no dependiera únicamente de la interacción con la mascota para ser entretenido, y sobre todo que genuinamente los jugadores se interesaran en volver por su propia cuenta. Esto queda más en claro sabiendo que Poe es inmortal y sin importar qué tanto lo descuides, jamás morirá. Así que la única razón para que tú como intenté matarlo y no se podía. jugador regreses al título es porque en verdad resulta entretenido. Este simple juego rápidamente acumuló no centenas o miles, sino millones de descargas en un corto periodo de tiempo. Tan solo un año después de su lanzamiento ya estaba compitiendo en el top 5 de las aplicaciones más descargadas de toda la historia de la Play Store. Tal éxito no iba a pasar de esa... La gente estaba loquísima y yo no le veía la gracia porque había jugado muchos juegos del estilo. Percibido por el resto de desarrolladores, quienes comenzaron a lanzar sus propias mascotas virtuales, algunos siendo un claro plagio de Poe y otros dándole una vuelta de tuerca como My Talking Tom. Siempre lo vi muy feo esto. Este fue otro de los... Luego la gente paranoica diciendo, te está vigilando y está enviando la información a la NASA. En fin, qué locos estaban. Grandes hitos de las mascotas virtuales, desarrollada por Outfit 7 en 2013, buscaba traer de vuelta al género pero con aspectos propios de los títulos de Android. El juego nos invitaba a cuidar de Tom, un gato antropomórfico el cual pasaría de ser un menino a un gato adulto. Aparte de las típicas tareas que se hacen en todos los títulos del género, también podíamos interactuar con otros personajes y conocer diversos escenarios. Tanto fue su éxito que la desarrolladora no tardaría en lanzar diversos spin-off para sacar más provecho a la franquicia. De aquí tengo que rescatar el incidente que tuvo la aplicación de My Talking Angela, porque la gracia de todos... Sí, lo de My Talking Angela fue criminal. ¡Qué gente más pirada! Estos juegos era que el gato podía repetir palabras y sonidos con una voz sintética, y en una ocasión un usuario reportó que su hija había estado hablando con una persona a través de la aplicación sin ningún consentimiento, lo que atrajo la atención de internet convirtiéndolo en una especie de leyenda moderna. Fue tal el impacto de las mascotas virtuales en dispositivos móviles que hasta la fecha siguen lanzando más y más juegos del estilo, pues en celular el género logró explotar su máximo potencial. Estaban disponibles en una plataforma portátil, tenían mecánicas que aprovechaban las características táctiles, y aún mejor que todo esto es que son gratis, claro, que con anuncios. Tenéis gratis que meten anuncios por un tubo. Por todas estas razones, es que el género sigue y está más fuerte que nunca. Con anterioridad los juegos de mascota estaban enfocados para hacer de la experiencia algo divertido, pero paulatinamente cualquier usuario se llegaría a aburrir. En móviles no pasa eso, pues aparte de que hay decenas de juegos para escoger, el constante desarrollo de actualizaciones puede mantener un juego vivo durante más tiempo. Esto sin la necesidad de que el usuario migre a otra plataforma. Por eso tu teléfono es el lugar perfecto para una mascota virtual. Sí. Es una idea cojonuda, pero vamos, os recomiendo que si podéis pagar $1, pillaréis la de Tamagotchi. Aún te quitan los anuncios y puedes jugar todo lo que quieras. es el lugar perfecto para una mascota virtual. Aún más Lo único, ya no sé si estará. curioso que todo esto es preguntarnos por qué nos gusta tanto cuidar de un montón de píxeles en una pantalla. Bueno, como tal no existe una respuesta dada por algún estudio hecho, pero buscando entre artículos y otros medios pude encontrar una respuesta satisfactoria. Y es que nosotros como humanos tenemos una predisposición de cuidar de los demás. Es algo genético que ya está en nuestra mente y que de hecho de eso depende la supervivencia de la especie. Entonces el mero hecho de cuidar de alguien o de algo nos hace sentir bien. Y en el caso de las mascotas virtuales, el cerebro a nivel muy primitivo no puede diferenciar entre cuidar a un ser real de uno virtual. Nosotros solo sabemos que nuestra mascota tiene necesidades y nosotros debemos de cubrirlas. Esto es algo que muchos desarrolladores saben y lo explotan al máximo con sus mecánicas. Claro. Pues cuando les digo que un título de mascota se parece a una máquina tragamonedas es porque tiene ese efecto de demanda y recompensa. Estos juegos están diseñados específicamente para darte una satisfacción instantánea cuando cuidas a la
Son súper mascota adictivos. y te invita a hacerlo de nuevo y de nuevo a cambio de tiempo. Es un círculo vicioso que se repite constantemente, cosa que a nosotros no nos molesta ya que es mucho más sencillo que cuidar una mascota real. Nosotros tenemos el completo control de sus acciones y no puede actuar de manera impredecible como si lo haría una de verdad. A eso súmale que los costes de manutención son prácticamente cero y tiene la razón perfecta de por qué nos encanta. Es que es muy caro tener perros y gatos. Entonces, de esta manera los tienes virtualmente. No es igual, pero para alguien que tenga los gastos más limitados, pues pueden. Este género. O que no te dejen tener. O sea, yo de chiquita tenía gatito, pero no tenía perrito. Pues aproveché mucho Nintendox. El juego oficial del Tamagotchi sigue estando disponible, pero lleva más de un año sin actualizarse. Claro, lo habrán matado. Es que se han puesto de moda ahora unos Tamagotchis que, como os digo, se ponen de pulsera. Y valen como 60 pavos, pero los niños se volvieron loquísimos, no solamente los niños. Todo el mundo los estaba comprando y estaban agotados en todos los lados. Tener perro es lo mejor de la vida y tener gatitos. Yo lo disfruto mucho también. A pesar de haber tenido sus bajas, donde literalmente los juegos de mascotas virtuales han estado muertos, sus características y modos de juego nos parecen atractivos, haciendo que el público siempre vuelva a ellos. Lo digo una vez más, En la Switch lo podrían aprovechar un montón. es muy satisfactorio cuidar de un bicho virtual en una pantalla, te hace sentir bien y en cierto modo Ahora sí están disponibles, antes estaban agotados en todas las tiendas. Se volvió la gente hiper loca con esos Tamagotchis. Poca broma. Es que encima, según el color, la gente se volvía más loca. Había uno lila que no estaba en ningún lado. Exagerado. más, es muy satisfactorio cuidar de un bicho virtual en una pantalla, te hace sentir bien y en cierto modo te hace tener un sentido de la responsabilidad si es que eres de esos que ni a sí mismos se pueden cuidar. Aparte de que su llegada a móviles prácticamente los ha vuelto inmortales en la actualidad, pero sea como sea, siempre habrá una mascota virtual por cuidar. Sí, ahora se comunican, como los Pets. Yo no sé cómo tardaron tanto en hacer que se comunicaran bien. Ahí os dejo la URL por si queréis darle me gusta o comentar. Muchas gracias acá Entre Geeks por comentarlo. Y muchísimas gracias Iso por haberme acompañado, disfrutar muchísimo de vuestras mascotas virtuales si todavía tenéis. Y si nunca habéis probado un Tamagotchi, hacerlo, que es toda una experiencia. Es muy curiosa, pero molona. Así que gracias.